Buenos días, queridos hermanos. Buenos días tengan todos ustedes desde aquí, de nuestro hogar, con mi esposa. Cariñosamente les saludamos a cada uno de ustedes en sus correspondientes hogares donde también se está adorando y alabando a Dios. Y por lo mismo, escuchando su santa palabra. Y esto hace que podamos pensar en nuestros hogares, en un lugar sagrado, muy especial, un santuario. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a prepararnos ahora para exponer la palabra de Dios y correspondiendo al primer día de la Semana Mayor y conociendo este día, como todos ustedes saben, el Domingo de Ramos, el Domingo de Palmas, donde se celebra la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Ahora tocaremos un tema al respecto. De acuerdo al evangelista San Lucas, la entrada triunfal y los demás aspectos que conllevan o incluye está en el capítulo 19. Y voy a pedirles a ustedes que puedan tomar sus Biblias en San Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19, de los versículos 28 al 44, nada más como una referencia. De seguro ya han leído esta porción en el momento del culto que han celebrado o del tiempo devocional que han tenido. Y quisiera que pusieran atención en los versículos, específicamente los versículos 41 y 42 del capítulo 19 de San Lucas, y voy a permitirme leerlo y ahí con la vista a ustedes en sus hogares. Y cuando llegó cerca de la ciudad, y de luego que se refiere a la ciudad de Jerusalén, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Estos versículos van a servirnos como fundamento para la predicación que hemos de presentar a esta hora. San Lucas arregla muy bien su material, es muy coherente. Tenemos la cercanía de Jerusalén, la descripción de la cercanía de Jerusalén, y a decir verdad, no es una entrada a Jerusalén lo que se refiere comúnmente para este pasaje, es una cercanía. De cerca ve a Jerusalén, y en realidad no es que haya entrado exactamente ya a la ciudad. Bien, pero con esta referencia de San Lucas y los demás evangelistas, porque los 4 evangelios son los que relatan este acontecimiento, Jesús cabalga sobre su pollino, recibe la aclamación de los discípulos. Jesús refuta la crítica de los fariseos, pero como el otro acontecimiento que ha de llamarnos la atención ahora es, también Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén. Y sobre esto vamos a considerar entonces la exposición. Y quiero pedirles, queridos hermanos, que tomando o teniendo a la mano su Biblia, podamos ver lo que debe aplicarse para nosotros, el tema del llanto de Jesús de Nazaret cuando está muy cerca de Jerusalén. Dice el texto bíblico: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró. 2 veces se refiere que Jesús lloró en San Juan y en este pasaje. Pero en este es un caso muy especial y vamos a observarlo, vamos a considerarlo. Lloró. En griego hay 2 verbos que al traducirse al español se traduce como llorar, pero cuando lo vemos en el original vamos haciendo una distinción.
Uno de ellos es el verbo dacrío, y el otro es claío. Es necesario establecer diferencia de significado en estos dos verbos para llegar a comprender la intensidad del llanto de Jesús de Nazaret frente a Jerusalén. Por eso necesitamos revisarlo y ayúdenme ustedes en eso. Cuando en San Juan 11:35 se dice que Jesús lloró, es el versículo más pequeño de toda la Biblia, solo 2 palabras. Jesús lloró. El verbo que se usa ahí es dacrío, el primero que le referí. Indica que vertió lágrimas en la muerte de su amigo Lázaro. Ciertamente es un llanto que expresa un gran pesar, sí, pero el verbo claío expresa siempre una emoción más intensa, concretamente de duelo y lamentación. Y oigan bien, es un verbo más fuerte y expresa una sensación de impotencia. Aún más, es un llanto desesperanzado, donde no hay esperanza. Por eso la intensidad de esta experiencia se expresa con un verbo muy especial que es claío, para hablar del llanto de Jesús frente a Jerusalén. Es algo que nosotros debiéramos apreciar a esta hora porque tendrá una aplicación a lo que voy a referirles en la conclusión. Este verbo lo encontramos en otros casos. Lo encontramos también, 38 veces más lo encontramos, aparte de estos 2 casos, en la actitud de la viuda de Naín, a la muerte de su único hijo. Esta mujer es viuda, ha perdido a su esposo, y una viuda en Palestina era una mujer que quedaba sin protección o ayuda alguna. Lo único que podía echar mano por lo general era de lo que ella había recibido cuando se había hecho el contrato matrimonial, como se acostumbraba en ese entonces. Esa dote que el esposo había entregado lo guardaba para estas ocasiones, si no había un caso anterior que tuviera que gastarse. Les quedaba nada más la dote. Bueno, pero en este caso de esta viuda, pensemos que le queda su dote todavía para sostenerse un tiempo, porque ya no está el esposo. Pero le queda su hijo, su único hijo, así. Pero este hijo se muere. Al morirse este hijo pierde toda esperanza. Y a lo más que podrá hacer esta mujer es procurar ver qué tenía que hacer. Algunas con mucha tristeza tenían que dedicarse a la prostitución o a otras actividades. No había forma de cómo salir al paso. Noten ustedes entonces, les refiero a esto para que se den cuenta qué tan intenso es el pesar de esta mujer. Al morirse su hijo, se ha muerto toda esperanza. Por eso se usa un verbo especial, como ya les he dicho, y es claío. Este es un caso sumamente difícil. Por eso el verbo que nos ayuda para expresar o que ayudó a los escritores santos para expresar esta experiencia tan intensa es este verbo. Este es el mismo verbo que usa el Señor Jesús cuando llora cerca de Jerusalén. Este verbo. ¿Y por qué se escoge un verbo tan intenso? Porque un verbo que conlleva ya una situación de impotencia, donde no hay esperanza. Y esto es lo importante, hermanos, que podamos a través de este verbo poder ver el corazón de Jesús de Nazaret cuando está frente a Jerusalén. Podamos ver la intensidad de esa experiencia que tiene el maestro de Galilea, el Hijo de Dios, frente a la ciudad donde debería reinar la paz, porque ese es el concepto que debe prevalecer ahí, y en la expresión aramea conlleva eso como Jerusalén. Pero no es así. En otras circunstancias, Jesús
pues habría actuado de otra manera, tal vez habría protegido, hecho un milagro, como lo hace cuando ve a Lázaro muerto, como lo hace cuando ve al hijo de esta viuda. Pero, y está ejercitando el poder de Dios ahí para resucitar a estos que están muertos y en otras ocasiones también cambiar la situación de desgracia. Pero aquí no hay posibilidad, hermanos. Aquí el Señor Jesús tiene un llanto aún más intenso porque se agota toda posibilidad, ya no hay esperanza. Así. Aquí no recurre a ese poder divino porque no tiene caso, ya no es necesario. Ya se han agotado todos los esfuerzos divinos para que esta ciudad, es decir, las personas que viven ahí, pudieran reaccionar ante la presencia del Hijo de Dios y no lo hicieron. Antes, al contrario, ustedes saben la historia, van a terminar crucificándolo. Jesús debe aclarar lo que se va a dar a continuación en ellos. Lo que queda es constatar el fracaso que Dios ha tenido con este pueblo. Y por lo consiguiente, comunicar el juicio de Dios para con esta ciudad, para con estas personas. Ahora, lo que va a suceder ahora es una declaración de juicio. Y el Señor Jesús se lo da a conocer a través de la palabra de Dios, pero lo da a conocer con un profundo pesar, con lágrimas y lágrimas muy intensas. El omnipotente Dios se ve frente a Jerusalén impotente, hermanos. Les invito a que vayan adentrándose ustedes en este concepto. El Dios que todo lo puede, frente a Jerusalén, ya no hay más que hacer. No hay más que hacer. Porque Dios es así. Porque Dios permite que el hombre pueda usar esa libertad que tiene de aceptar o rechazar su mensaje. Por eso, cuando se usa este verbo claio, nos permite ver el corazón de Jesús. Miren, hermanos, el mismo corazón de Dios que se estruja. En Palestina se habla de esta experiencia cuando se estruja la uva para extraer el vino. Y eso sucede en el Getsemaní, donde se estruja el corazón de Dios, sí. Y aquí empieza ya ese proceso, donde el corazón de Dios se parte, se estruja, se hace añicos ante el rechazo que recibe Él cuando Él está ofreciendo con todo su corazón la salvación para Israel. Por eso viene una expresión muy intensa. Oh, si también tú conocieses. Sí, la frase está cargada de emoción, pero expresa un pesar impotente, una desesperanza. Oh, si también tú conocieses, pero no has conocido, Ojalá la ciudad hubiera sabido reconocer. No se trata de un conocer o saber intelectual, sino un conocimiento existencial, más bien una experiencia íntima, como se relata en el Antiguo Testamento cuando Adán tiene relaciones sexuales con Eva. Dice la Biblia en el capítulo 4 del Génesis, y Adán conoció a Eva. Ese conocer no solo tiene que ver con una cuestión mental, sino también con una experiencia, con una intimidad. Y cuando dice el Señor Jesús, si tú hubieses conocido, si tú hubieses decidido conocerme o conocer lo que tengo para ti, esta experiencia íntima es muy especial. No solo se expresa con el verbo hebreo yadá, que es el que se usa allá en Génesis 4, sino en griego hay dos verbos, ginosko y nous. Los dos se traducen como conocer. De manera especial, nous, que habla de dos aspectos fundamentales que tiene el ser humano, dos facultades.
la razón y la voluntad. Por eso cuando el verbo nous lo traduce Cicerón al latín, lo traduce como ratio et voluntas, es decir, razón y voluntad. La razón y la voluntad, las dos facultades que caracterizan al ser humano. Cuando nuestros primeros padres pecaron, al ser expulsados del paraíso, ellos continuaron siendo seres humanos con estas dos facultades esenciales, la razón y la voluntad. De lo contrario, hubieran tenido una característica animalesca. Pero no, Dios en su infinita misericordia les deja la razón y la voluntad. La razón para comprender los divinos propósitos de Dios y otras cosas más, desde luego, y la voluntad para decidir a favor de esos propósitos o con tristeza para rechazarlos, como está haciéndolo Jerusalén en este momento. En este tu día, la presencia de Dios está ligada a un proyecto de vida inscrito en el tiempo de la historia de la salvación o de la perdición también. Tu día. Ese era el día de Jerusalén y no lo supo aprovechar. Ese día lo dejó pasar. Ese día fue la oportunidad dichosa de este pueblo y no se benefició. A pesar de las evidencias que el ministerio del Señor Jesús había provisto para todos ellos, no le hicieron caso. El no conocer es cuestión de la voluntad, más que de la mente, como les he expresado. Cerraron su corazón a lo que procuraba la paz o a lo que le proporcionaba paz. Esta paz no es el silencio, no es nada más el silencio de las armas, sino ante todo la armoniosa relación con Dios. Esa paz que es consecuencia de arreglar cuentas con Dios y tener una armoniosa relación con Él. Ahí se hace realidad la paz. Y en la tierra paz, dice San Lucas en el 2:14, cuando los ángeles cantan en el nacimiento del Señor Jesús, en la tierra paz. Esta paz establecida por Cristo es real. No se confunde con la esperanza mesiánica judía. Ellos esperaban a un Mesías que pudiera derrotar al ejército romano y traerles la paz. Tampoco se debe confundir con la paz que los romanos tanto proclamaban, esa paz romana. No. Esta paz va más allá de esos niveles. Después de la ascensión, los discípulos trabajarán intensamente para dar a conocer esta paz y para vivir esa paz. Esa paz no está confinada nada más al cielo con la venida del Hijo de Dios, sino que esa paz ha venido a Él. Pero es esa paz la que está rechazando Jerusalén. Es esa paz que deja pasar. Mas ahora está encubierto en tus ojos. Estos esfuerzos de paz no son vanos de parte de Dios, solo son ignorados por un determinado pueblo, por una determinada ciudad, por los judíos, por los israelitas que estaban ahí. Pero este ahora, que dice, mas ahora está encubierto de tus ojos, pero ese ahora se vuelve presente en las decisiones tomadas por cada uno de nosotros. El ahora de Dios llega hasta nosotros. Así como se presenta Jesús cerca de Jerusalén y se presenta para esperar que Jerusalén respondiera positivamente a su llamado, ofreciéndole él la paz. Así también se presenta ahora a nosotros con ese ofrecimiento de paz. Y quisiera decirles, hermanos, que la entrada triunfal no tiene sentido, pues un sentido trascendente. Si nada más estamos recordando año tras año, cuando Jesús, más que entrar, se aproximó a Jerusalén y vio la condición de Jerusalén. La entrada triunfal tiene un gran beneficio espiritual para ustedes y para mí, si nos vemos delante de aquel que viene a ofrecernos la paz, extendiendo sus manos y muriendo para concedernos ello. Él se humanizó para traer esa paz a los hombres.
Esa paz que después dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Esa paz que permite una relación tan preciosa con Dios. Esa es la paz que se rechazó en Jerusalén y se sigue rechazando ahora. ¿Qué sentido tendría celebrar Domingo de Ramos, entrada triunfal, si nosotros estamos rechazando esa paz de Dios? Si para nosotros este acontecimiento no nos confronta para ver si en realidad hemos abrazado esa paz. Queridos hermanos, démosle ese sentido, este acontecimiento del Señor Jesús, donde llora intensamente porque el Dios omnipotente no puede hacer más, como también con usted y conmigo, si nos cerramos, si nuestro corazón se cierra. Acuérdense que ese conocer tiene que ver con la voluntad, si decidimos no aceptarlo a Él en todo el ofrecimiento que trae. Pero hoy, si queremos celebrar de una manera maravillosa la entrada triunfal, pongámonos delante de aquel que trae la paz de Dios y extendamos nuestras manos, más bien nuestros corazones, para permitirle que esa paz reine en nuestras vidas. Desde luego es una decisión muy personal, pero es una decisión que conlleva todo nuestro ser, toda nuestra vida. Entonces Dios traerá esa paz tan esperada, tan deseada. Voy a invitarles a inclinar sus rostros, vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias porque nos permites a esta hora exponernos a tu palabra y recordar este acontecimiento que tiene que ver con la entrada, la proximidad de tu Hijo amado a Jerusalén. Pero también tiene que ver con ese rechazo que esa ciudad, que los habitantes hicieron del ofrecimiento tuyo, de esa paz del cielo que ha venido a la tierra, esa paz que debe reinar en el corazón humano. Pero hoy también ese rechazo se sigue dando. Pero permite que este mensaje y el relato que hoy hemos presentado pueda permitirnos estar frente a aquel que muy cerca de nosotros nos queda mirando. Y Él se da cuenta si hemos rechazado esa paz. Pero no sea así, Señor, no sea así. Concede la oportunidad de aquellos que ahora están confrontados así, nosotros mismos, para abrir nuestros corazones y recibir la paz que tú traes para nuestras vidas. ¿Qué implicaciones tendrá para nosotros? Una entrega total. Pero estamos listos, Señor. Y concede que otros más también quieran estarlo, para entregar sus vidas y la paz reine en nuestros corazones. Y Señor Jesús, con esa actitud nuestra, podamos extender nuestras manos y limpiar tus lágrimas, porque no tendrás que llorar por nosotros. Al contrario, habrá alegría en el cielo por un pecador que se convierte. Permítenos ser tu alegría, Señor, y no ser tu tristeza. Permítenos ver que tu poder se manifiesta en nuestras vidas y no evitar eso. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por el inicio de esta Semana Santa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.